Hola, ¿cómo estás? Hoy te voy a enseñar cómo quemar más calorías sin tener que hacer ejercicio físico. Muchas personas piensan que para adelgazar hay que pasar horas en la caminadora, horas en el gimnasio o dejar de comer por completo, ¿no? Reducir mucho las calorías. Eso no es verdad. En este video te voy a mostrar un descubrimiento de la ciencia que va a cambiar las reglas del juego para ti. Dos personas con exactamente la misma edad, la misma altura y el mismo peso pueden pasar todo el día sentadas en la misma sala y aún así una de ellas quemar cientos de calorías más que la otra. Te voy a explicar cómo sucede esto y cómo optimizar aún más ese gasto independientemente de la actividad física. Estoy segura de que te va a encantar. Principalmente porque hay personas que no tienen tiempo para hacer ejercicio, hay personas que no tienen autorización médica para hacer actividad física, así que te va a encantar. Quédate hasta el final porque no te lo vas a querer perder. Antes de empezar, quiero preguntarte si sueles hacer actividad física o no, si te gusta o no. Me encantaría ver tu comentario, escríbeme aquí abajo en los comentarios. Un gran error de las personas es pensar que el gimnasio, la actividad física, es el único lugar donde nuestro cuerpo va a lograr quemar una gran cantidad de grasa en el día a día. En realidad, el ejercicio físico formal, ese en el que te pones ropa deportiva, te pones las zapatillas y sales a caminar o vas al gimnasio a hacer ejercicio, representa solo una pequeña parte, entre el 5 y el 15% de nuestro gasto energético total. Entonces, podemos entrenar 1 hora al día y pasar las otras 23 horas metabólicamente congelados, que es justamente lo que no queremos, ¿no? Cuando pensamos en nuestro gasto metabólico diario, en nuestro gasto basal diario, hay 4 factores que están incluidos ahí. El primero es la tasa metabólica basal, ¿no? Que gasta más o menos entre el 60 y el 70% de todo lo que consumimos para mantener los órganos vivos, el corazón latiendo, el cerebro funcionando, ¿no? Todo funcionando correctamente en nuestro organismo. El segundo es el efecto térmico de los alimentos, o sea, es la energía que nuestro cuerpo gasta para digerir la comida, para tomar esa comida y transformarla en nutrientes para nuestro organismo. También está el NEAT, que es la energía gastada en absolutamente todo lo que hacemos que no sea ejercicio físico dirigido, o sea, cosas como gesticular, hablar, cocinar, limpiar la casa, levantarme de la silla. Y en algunas personas que son muy activas, este NEAT, este factor de actividad que incluye todos esos movimientos que no son ejercicio físico estructurado, puede incluso llegar a 1500 calorías por día solo por estas actividades que no son ejercicio físico. Y es aquí donde empezamos a darte algunas informaciones, ¿no? Donde empiezo a darte algunos consejos que pueden ayudarte mucho a aumentar tu gasto sin que tengas que hacer ejercicio físico dirigido. Cuando pensamos en potenciar el metabolismo, es imposible no empezar hablando de nuestras hormonas, ¿verdad? Sabemos que la insulina, otras hormonas, la hormona tiroidea y muchas otras están relacionadas con la capacidad de aumentar el gasto metabólico basal y hacer que quememos más grasa. Entonces, cuando logramos dominar este tema de la insulina, esto puede ayudarnos mucho a adelgazar incluso sin hacer ejercicio porque, piensa conmigo, pasar el día picando una tostadita, una galleta, un pancito, tomando un jugo, eso termina generando picos constantes de glucosa en nuestra sangre y cada vez que el azúcar sube rápido, el páncreas se asusta, ¿no? Y lanza una avalancha de insulina en nuestra circulación. La insulina es esa hormona de almacenamiento. Cuando está crónicamente alta, activa una enzima que bloquea totalmente la lipasa sensible a hormonas, que es la llave maestra que abre la célula de grasa para que pueda ser quemada. O sea, con la insulina muy alta, bloqueamos la quema de grasa en nuestro cuerpo, que es justamente lo opuesto a lo que queremos, ¿no? Entonces, el cuerpo que vive teniendo picos de insulina es como si tuviera bloqueada esa hormona que quema la grasa. Y eso es todo lo que no queremos, no poder acceder a esas reservas de grasa que ya existen en nuestro cuerpo, que es lo que realmente nos permite adelgazar y disminuir el porcentaje de grasa. Además, hay otra cuestión muy negativa, porque después de ese pico de glucosa, ese pico de insulina, termina habiendo una hipoglucemia reactiva, ¿no? Porque terminas teniendo una sobreproducción de esa insulina, entonces la glucosa baja mucho y ahí el cerebro piensa que te vas a desmayar y terminas con niveles de glucosa demasiado bajos. Entonces, eso dispara el cortisol, la grelina, que es la hormona del hambre y que provoca esa hambre desesperada, esas ganas incluso de comer pastas y dulces. Así que, para romper ese ciclo y liberar la quema de grasa, lo ideal es que espaciemos las comidas, evitemos picar, controlemos la cantidad y principalmente la calidad de los carbohidratos y siempre prioricemos las proteínas, las grasas saludables y las fibras para mantener la glucosa más estable.
La segunda cosa, que es súper importante, es hacer algún tipo de ejercicio que capte la glucosa de forma natural, pero no me refiero a hacer ejercicio en el gimnasio. Se trata de mantenerse más activo de la manera correcta. Recuerda que ya te hablé de esto. Así que no estoy diciendo que te pongas las zapatillas y salgas a caminar o que subas y bajes escaleras, no es nada de eso. La cuestión es que cuando pasas 8-10 horas seguidas sentado usando el celular, acostado, termina siendo un desastre metabólico para nuestro cuerpo, porque cuando permanecemos mucho tiempo estáticos, la falta de contracción muscular, es decir, de esos pequeños movimientos que hacemos al gesticular, hablar, agarrar algo o lavar los platos, termina reduciendo la actividad de la lipoproteína lipasa. Entonces es como si fuera una escobita que recoge la grasa que está flotando en la sangre para usarla como energía. Y cuando no nos movemos, esa escobita se detiene y la grasa queda circulando en la sangre. Además de eso, esas cerraduras de nuestras células que captan el azúcar de la sangre, que son las llamadas GLUT4, de las que siempre te hablo aquí, terminan bajando, quedando más escondidas. Entonces el azúcar queda en la sangre, la sensibilidad a la insulina se ve muy afectada y el metabolismo puede empeorar, congelarse, digamos así. Así que el truco biológico para encender ese motor justamente sin gimnasio, sin que tengas que salir a caminar o hacer un ejercicio dirigido, está en el músculo sóleo que se encuentra en la pantorrilla, en nuestra pierna. Incluso ya tengo hasta un video aquí en el canal hablando sobre por qué este músculo es considerado y llamado cada vez más como un segundo corazón, porque las venas de las piernas dependen de la contracción de la pantorrilla para bombear la sangre de vuelta hacia arriba. Cuando movemos la pantorrilla, cuando hacemos ese bombeo, comprimimos las venas, que son los vasos que ayudan a retornar la sangre, y eso facilita la circulación de retorno, ¿no? Venciendo la gravedad. Y científicos de Harvard demostraron que pequeñas activaciones de este músculo duplican la velocidad con la que nuestro cuerpo quema azúcar y grasa en la región. Entonces, si puedes levantarte cada 40 minutos y caminar por la casa mientras hablas por teléfono, o incluso a veces mientras estás haciendo algo en el celular, o hasta hacer elevaciones de talones, ¿sabes? Quedarte en la punta de los pies y bajar mientras estás sentado viendo la televisión va a ser mucho más interesante. Ese micromovimiento activa esas cerraduras GLUT4 y hace que el azúcar se queme más fácilmente. Entonces, si al menos logras hacer este tipo de movimiento en tu día a día, vas a ver que el gasto general del día se va a ver impactado de una forma muy positiva. Otra cosa súper importante es la relación del intestino con el aumento de peso. Uno de los mayores descubrimientos de la medicina moderna es justamente el papel de este órgano tan importante, ¿no? Del intestino en el aumento y la pérdida de peso, entre muchas otras funciones. Hoy en día ya sabemos que una alimentación pobre, muy llena de productos ultraprocesados y baja en fibras, altera las paredes del intestino, generando una condición llamada hiperpermeabilidad intestinal, conocida en inglés como leaky gut, ¿verdad? Entonces, imagina que las paredes del intestino funcionan como si fueran un colador que decide qué entra, qué no entra, qué son bacterias, qué vale la pena absorber o no para nuestra sangre, para la parte interna de nuestro cuerpo. Entonces, con esta condición, el colador se desgasta y queda lleno de agujeritos. Y por esos agujeritos, pedazos de bacterias muertas llamados LPS se filtran directamente a nuestro torrente sanguíneo. El nombre científico de esto es endotoxemia metabólica. Entonces, cuando esa suciedad, cuando esos LPS entran en la sangre, activan receptores de alarma en nuestro hígado y en las células de grasa, que son los TLR4, generando una inflamación crónica de bajo grado en nuestro cuerpo. Estas moléculas inflamatorias viajan hasta nuestro cerebro, alteran la señal de la leptina, que es la hormona que nos dice que estamos satisfechos, que podemos dejar de comer y hacen que nuestro cuerpo retenga más energía. Entonces, para limpiar estos filtros y desinflamar, necesitamos alimentar a las bacterias buenas con fibras prebióticas, con chía, con linaza, con avena, con leguminosas como garbanzo, lenteja, el psyllium, ¿no? Y proporcionar a nuestro intestino las bacterias ya vivas, que son los probióticos. Incluso tengo una lista de reproducción aquí de cómo preparar probióticos en casa con varias recetas: yogur, kéfir, repollo fermentado, manzana fermentada, avena. Hay varios alimentos fermentados que naturalmente ya son probióticos naturales y eso ayuda a producir ácidos grasos beneficiosos que ayudan a cerrar esos pequeños agujeros del intestino de nuevo y calma el metabolismo. Además, favorece la cuestión de la pérdida de peso y evita ganar más grasa. Entonces, este es un consejo muy importante. Otra cuestión tiene que ver con nuestra ingesta de agua, porque el agua no sirve solo para calmar nuestra sed. El agua es la materia prima de un proceso que se llama lipólisis, es decir, la descomposición de la grasa. La lipólisis ocurre en un medio acuoso
para que cada molécula de grasa que nuestro cuerpo necesita destruir, ¿no? Necesita oxidar, obligatoriamente necesita moléculas de agua para realizar esa descomposición, esa ruptura química. Entonces, si vives siempre deshidratado y nunca te acuerdas de tomar agua, esto puede ser aún más común después de los 40, 50 o 60 años, porque la sensación de sed puede disminuir. Nuestro hígado puede verse afectado y la eficiencia de las mitocondrias, que son las centrales energéticas de las células, puede disminuir. Entonces, los estudios muestran que tomar 500 mililitros de agua bien fría acelera el metabolismo hasta en un 30% durante una hora, porque el cuerpo gasta energía pura para calentar esa agua hasta la temperatura interna de nuestro organismo. Además, todavía podemos acelerar todo esto añadiendo 3 activadores naturales, con sabiduría, claro, ¿no? Con sentido común. Primero, el café negro, cuya cafeína bloquea la adenosina, ayudando a reducir la sensación de cansancio y favorece la liberación de catecolaminas, como la adrenalina, que puede estimular la movilización de grasa almacenada. O sea, naturalmente cuando tomamos café, no es que vamos a tomar café y salir corriendo, no, pero te vas a sentir más activo para hacer las cosas del día a día en tu propia casa. La segunda cosa es el té verde, que sabemos que es muy rico en polifenoles, ¿verdad? Epigalocatequina galato, que impide que el cuerpo destruya nuestra adrenalina. Es decir, el té verde hace que la señal de quema de grasa dure mucho más tiempo en nuestro organismo, favoreciendo la quema de calorías, la quema de grasa también y el proceso de adelgazamiento. Y el tercero es el ají o chile, que contiene capsaicina, la cual activa sensores de calor en nuestro sistema nervioso simpático, elevando la temperatura del cuerpo y el gasto de energía en reposo. Entonces, además de agregar agua, que es lo básico, lo fundamental, ¿verdad? Nada sustituye al agua, pero añadir un café, un té verde, un poco de chile en tu día a día también puede tener un impacto muy interesante en el metabolismo. Y aprovechando, si te está gustando el video, deja tu like y comparte el video con quien creas que le va a gustar. Eso me ayuda mucho aquí en el canal. Otra cuestión tiene que ver con el tipo de grasa que tenemos en nuestro organismo. Existe una grasa en nuestro cuerpo que es muy particular y que puede ayudarnos a quemar más grasa. Tenemos 2 tipos de grasa en nuestro organismo. La grasa blanca, que es la subcutánea, la que se acumula en el abdomen, en los michelines y sirve como reserva de energía, y el tejido adiposo marrón. La grasa marrón es una grasa buena. Ya tengo un video completo hablando sobre ella aquí en el canal, sobre cómo activarla más. Es muy interesante porque es rica en hierro, está llena de mitocondrias y tiene una proteína especial llamada termogenina. Y la única función de la grasa marrón es tomar la caloría y transformarla puramente en calor para calentar nuestro cuerpo. Entonces, cuando nos exponemos al frío, es decir, cuando logramos estar en una temperatura más fresca, dependiendo de la zona en la que vivas, es más complicado porque si es un país tropical, lo ideal es que intentes disminuir la temperatura del cuerpo. Hay gente que hace esto con aire acondicionado y todo, pero también están los baños más fríos. Hay personas que incluso se meten en esas bañeras de hielo. No es necesario hacer nada tan radical, pero un baño más frío, bajar la temperatura del agua al final, en los últimos 30 segundos, de agua tibia a agua fría, activa esa grasa marrón y hace que el cuerpo queme la grasa blanca para mantenerte más abrigado. Así que es una excelente cosa que también puedes incorporar en tu día a día. Cuando juntamos todas estas cosas y las vamos sumando, la diferencia en el metabolismo en conjunto termina siendo bastante significativa. Claro que también tenemos que hablar del sueño, ¿verdad? Uno de los mayores enemigos del metabolismo después de los 50-60 años, especialmente en las mujeres tras la menopausia, son las noches mal dormidas. Dormir menos de 6 horas por noche desregula nuestras hormonas en el hipotálamo. Esto hace que la leptina caiga en picada, que es la hormona que señala la saciedad, y aumenta la grelina, que es la hormona que da esas ganas de comer, ese hambre más descontrolada. Entonces, biológicamente, nos despertamos con el cerebro pensando que estamos pasando por una crisis de energía, y ahí es cuando te va a pedir pan, galletas, pastel, dulces, jugos, cosas más calóricas. Para empeorar, la falta de sueño, ya sabemos, ¿no?, que eleva el cortisol, puede llevar a la resistencia a la insulina y a una fatiga central que dificulta ese NEAT, ¿verdad? O sea, ya estás más cansado, más estresado por causa del cortisol y te mantienes más quieto ese día, ¿no? Vas a ser una persona que naturalmente no va a hacer tantas cosas de pie, más activa, vas a terminar quedándote más sentado o acostado. Entonces, al quedarte más postrado sin fuerzas para moverte, eso perjudica mucho el metabolismo, como ya te expliqué antes. Otra cosa muy importante es que debemos proteger nuestro tejido muscular de la autodestrucción.
Muchas mujeres y hombres que ya pasaron de los 40, 50, 60 años empiezan a notar que el metabolismo parece que se adormece, ¿verdad? Entonces, fisiológicamente no es que el metabolismo haya muerto o esté en crisis. Lo que ocurre en este rango de edad es un proceso del que ya he hablado bastante aquí en el canal, que es la sarcopenia, la pérdida progresiva de masa y fuerza muscular, que puede aparecer con el paso de los años y afectar a muchas personas. Entonces, cuando logramos intentar revertir esto comiendo más fuentes de proteína a lo largo del día de forma fraccionada, terminamos proporcionando a nuestro organismo un aminoácido muy importante, que es la leucina, como si tuviera un pequeño botón, ¿no? Un interruptor de construcción muscular, el emetor, en nuestro cuerpo. El emetor es el mayor freno biológico contra el catabolismo, así que impide que nuestro cuerpo destruya el tejido muscular. El segundo paso esencial, sin duda, tiene que ver con evitar dietas demasiado restrictivas. Muchas personas que quieren adelgazar terminan cometiendo el error de seguir dietas extremadamente restrictivas, ¿no? En términos de calorías. Entonces, esas dietas muy restrictivas, pasar hambre, hacen que nuestro cuerpo entre en mucho estrés, el cortisol se dispara y ahí va directamente al músculo, quemando más tejido muscular y justamente acumulando energía en forma de caloría. Entonces, lo ideal es que no hagas dietas ultra restrictivas, siempre con sentido común, y que en todas las comidas incluyas un poco de proteína para mantener tu músculo funcional, ¿no? En tu día a día. Recuerda que el músculo es el tejido más metabólicamente activo que tenemos en nuestro organismo, y mantenerlo hará que puedas quemar más energía solo por existir, solo respirando. Otro consejo muy interesante tiene que ver con el tipo de alimento que consumimos, porque no todas las calorías que comemos se comportan de la misma manera dentro de nosotros. Si consumimos 100 calorías de una galleta, de un azúcar, nuestro cuerpo absorbe eso básicamente de forma instantánea, sin ningún esfuerzo. Ahora, si consumimos proteína, huevo, pollo, pescado, carne, en fin, ¿no? Estos alimentos tienen una estructura molecular más compleja. Entonces, para descomponerlos en pedazos más pequeños, el estómago y el hígado necesitan hacer un trabajo más intenso. Esto, en nutrición, se llama efecto térmico de los alimentos. Entonces, mientras que las grasas y los carbohidratos requieren menos energía para ser digeridos, las proteínas exigen básicamente entre un 20 y un 30% de sus propias calorías para poder ser digeridas. Así que es como si comieras un alimento que ya viene con un descuento, ¿no? Por toda esta cuestión del efecto térmico. Entonces, si tú teóricamente ingirieras 100 calorías de proteína, tu cuerpo gastaría aproximadamente entre 20 y 30 calorías en procesarlas, por lo que la energía neta disponible sería menor. Entonces, hay algo aún más interesante porque cuando esa proteína llega al final del intestino, estimula químicamente las células L que liberan dos hormonas, el GLP-1, del que tanto hablamos hoy en día por las plumas adelgazantes, ¿no? Y el péptido YY. Entonces van directamente al cerebro avisando que ya estás saciado y apagan el deseo neuroquímico de picar dulces. Entonces la proteína ayuda a preservar la masa muscular, mejorar la sensación de saciedad, ayuda en esta cuestión de que por sí sola básicamente tiene menos calorías debido al efecto térmico, así que es un alimento súper interesante para que lo incluyamos en nuestra alimentación diaria. Tenemos que recordar que aunque estas estrategias aumentan mucho el gasto calórico, especialmente cuando haces todas o varias de ellas, el efecto acumulativo es muy grande. No podemos pensar en esto como un sustituto del ejercicio físico, incluso porque el ejercicio físico no es solo para adelgazar, ¿verdad? Es para mejorar la salud cardiovascular, el bienestar, la salud en general. Entonces, no van a sustituir un entrenamiento cardiovascular, musculación, especialmente cuando está bien acompañado por un profesional del área. Otra cosa que quiero decirte es que cuando utilizamos termogénicos como café, té verde o pimienta, siempre tenemos que respetar la tolerancia individual de nuestro organismo, ¿de acuerdo? Entonces, si sufres de ansiedad, insomnio, gastritis, hipertensión, lo ideal es que consultes a un nutricionista o médico en tu ciudad para que te oriente personalmente sobre esto. Otra cosa, recuerda que la salud siempre se construye con equilibrio, ¿verdad? Buscando un punto medio y nunca cayendo en los excesos. Entonces, el hecho de que el café, el té verde o la pimienta puedan ser beneficiosos no significa que debas consumirlos en grandes cantidades, ¿verdad? Lo ideal es que siempre lo hagas con sentido común y equilibrio. Ahora cuéntame aquí en los comentarios cuáles de estas estrategias vas a aplicar hoy mismo en tu rutina. Me encantará ver tu comentario.
Si este contenido te ayudó, dale like al video y compártelo también con más personas que creas que necesitan estos consejos. Vamos a ampliar nuestra cadena del bien. Y si eres nuevo, aprovecha y suscríbete al canal. Hay videos nuevos todos los días, no te los vas a querer perder. Hasta la próxima, chao.